El gran Chuck Berry, Havana Moon. Luna de la Habana. Raúl Castro, o sea, Fidel Castro, reclamándole a Barack Obama de derechos humanos, qué topiates tan azules, ¿no? Y que no había presos políticos, Sí. y que si estaban, él los soltaba. Y en la jornada, se acerca el final de la Cuba heroica. Dios mío, hay un periódico en México que publica eso. Es decir, son los primeros en decir, y bueno, sí, en México los derechos humanos, no sé qué, los 43 y qué barbaridad. Pero se hacen, como bien apuntó el gran Gilgamesh, en su columna del Financiero de ayer, de ayer. Así de, pero a la hora de los derechos humanos en Cuba, donde hay campos de concentración para quitar la homosexualidad, sí, creo que la palabra genocidio es apropiada contra los homosexuales. Entre cualquier otro disidente, o sea, un tirano que no estás de acuerdo conmigo, estás contra mí. No estás de acuerdo conmigo, serás castigado. Sí. Pero y también apuntaba el gran Gilgamesh en el Financiero, decía, parece que están hablando dos presidentes iguales. No, perdón, Barack Obama ganó. Ahora sí que bata, barbata. Ahora, y el otro, no, pues es del hermano del presidente. El otro. De dedazo. Bueno, Raúl Castro y Fidel Castro son un asco. Pero también hablando de derechos humanos, los gringos han pisoteado los derechos humanos de millones de personas también. O sea, el comal le dijo a la olla, Sergio. Pero no es válido el argumento en cuanto a... Ahí ninguno es una blanca palomita. No, pero el que sacó a relucir el asunto es uno de ellos. Es que un periodista le preguntó a Raúl Castro de los presos políticos y dijo, ¿cuál es preso político? Pues sí. Enséñame la lista. ¿Qué va a Oye, decir? chico. Sí, claro, porque van a hacer una lista así. Haz una lista de las fechorías, se la mandas por Twitter a todos. Bueno, si Cuba es creo que el ejemplo más claro de que pueden pisotear los derechos humanos durante años. ¿Sabes cuál es una de las discusiones ahorita en los portales de internet ahí en Cuba? Es sobre la cultura. Ajá. Y todos los académicos, o sea, la parte institucional, ¿no? Desde artistas y académicos, escritores y todo, están platicando sobre que tienen un miedo de que en cuanto empiece a abrirse más las fronteras, las influencias culturales de Estados Unidos penetren de tal manera en la isla, Ajá, que la gente de ahí empiece a perder las costumbres o las expresiones culturales que son propias del lugar. Ajá. Está interesante eso porque los escuchas hablar y es así como de, no, y es que entonces pues van a llegar con las ideas capitalistas y entonces eso a lo mejor va a atraer a la gente y la gente ya no va a consumir lo de nosotros y entonces los artistas van a empezar a crear con otras influencias que no son las de nosotros, o sea, empiezan a... Pues es un miedo normal. Toda esa gente recibe su cheque directamente del gobierno cubano. Deben de recibir 2 pesos, Sergio, porque viven re mal, ¿eh? Sí. Un gobierno en donde... No, pero los que están muy pegaditos a Fidel Castro, la vergüenza humana que son artistas como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, o sea, cantándole al tirano, los cantantes oficiales... Los cantantes oficiales de una dictadura asesina, qué vergüenza. Y en 97... Qué vergüenza. Aparte que son pésimos artistas, los dos mencionados, más... El canto nuevo es una cosa asquerosa. Te deprimes de escucharlo. La trova cubana es asquerosa. Y Silvio Rodríguez fue a Estados Unidos en 97, Ajá, porque además el embargo era muy curioso, porque en el embargo estaban prohibidas los cigarros, por ejemplo, cosas materiales, los puros, perdón. Sí. Es que cigars en inglés. Pero el intercambio de fotografías no, por ejemplo. Ni tampoco el intercambio de libros, tampoco información, no había cierto, o sea, permitía el intercambio cultural. Ajá. El embargo. Entonces fue curioso porque sí había, mientras en Estados Unidos te podían negar la visa la mayoría de las veces, hay casos en los que sí hubo artistas que fueron a exponer o fueron a tocar. Silvio Rodríguez, después Buenavista, otro grupo como los Bam Bam. Entonces sí hubo intercambio cultural más de lo que pensaríamos. Bueno, y además los cubanos pues también había uno que otro que le hacía la piratería, entonces podían traer series, ¿no? Ya sea en un USB desde Estados Unidos porque era información, entonces veían series de Estados Unidos. Ajá. Es decir, la influencia va a hacer que perdamos nuestra tradición. Falso. Oye, pero no ocurre Sergio, eso. Pero ahorita, bueno, ya Fausto se fue por el aspecto cultural y el intercambio, no intercambio, y si va a permear o no va a permear. Pero tú empezaste por otro tema, que era, bueno, que justamente Raúl Castro y Barack Obama habían hablado de presos políticos, libertad, derechos humanos. Sí.
Pero, ¿Con qué cara, no? Pues un poco. ¿Con qué cara? Pero sí me estremece. Que Pero un aquí en periódico México es lo mexicano mismo, ponga, ¿eh? Es el fin de la Cuba heroica. Pero aquí en México, perdón, es lo mismo, ¿eh? Viene, no, que los derechos humanos pisoteados también. ¿Tú crees que un programa como este podía existir en Cuba? No, tú podrías ir a ver. No. Tú podrías tener la libertad de ir a ver o no cine. A ver, no estoy comparando Cuba con México, ¿eh? No. Estoy hablando de que también aquí se pisan los derechos humanos. Que aquí también hay presos políticos, perdón. No, sí, pero... O sea, no estoy diciendo, no estoy comparando México con Cuba, no. Yo soy mexicano, vivo muy feliz aquí y he luchado porque haya libertad en este país y me he partido la cara por eso. Pero estoy hablando de que tú estabas diciendo que en la jornada y algunos periodistas estaban diciendo que Cuba era una maravilla y que se iba a perder toda esa maravilla a partir de que entran en contacto con Estados Unidos. Sí, lo cual es muy insultante si no vives ahí. Estaba leyendo ayer un artículo, estaba releyendo el artículo de Vargas Llosa respecto a Sean Penn, porque de repente me empecé a encontrar artículos al respecto, y decía que el ganador del premio Nobel de Literatura, Günter Grass, el alemán, decía en los 80s, decía que América Latina debía seguir el ejemplo de Cuba, mientras que él, por otro lado, en Europa apoyaba la socialdemocracia, ¿no? Y abolir el comunismo. Entonces, así como o sea, ¿cómo? ¿Me entiendes? O sea, no, el comunismo, no, es que el comunismo pero está es que es muy bonito verlo Sí, desde aquí. Está padrísimo. Es muy bonito verlo desde aquí y entonces son ideas muy bonitas, ¿no? De que todos somos iguales, de que todos tenemos derecho a lo mismo. Todo eso es precioso. En la teoría. En la práctica, Vívelo. contribuye. Tú vas a Cuba, yo viví la Cuba diplomática, entonces ves los dos mundos y las diferencias son abismales. Cómo pisan los derechos de los cubanos, los derechos humanos de los cubanos día a día, es terrible. Bueno. Ver cómo viven los poderosos en Cuba versus cómo vive el pueblo, Sí. se te enchina la piel de ver eso. Yo conozco gente que ha ido allá y no, los cubanos todo el tiempo están de buen humor y en la fiesta. Y sí, tú nada más vas 3 días. La gente que se queda más tiempo, yo conozco gente de intercambio que después de un rato dice, es que me cuesta trabajo la gente aquí en Cuba porque después de un rato ya te das cuenta que lo que quieren es sacar negocio. Ajá. O sea, que no es muchos, no digo que todos, pero no en gran parte, o sea, te recibe una familia, no, oye, son bien buena onda y todo, y al rato ya te están pidiendo te pueden sacar. Ajá, eso y con justa razón. se ¿Cómo vuelve una fueron relación educados? se vuelve una relación complicada. ¿Durante cuántos años les han dicho a los cubanos que los gringos son malos? ¿Durante cuántos años han vivido en esa condición? ¿Cuánto tiempo vivieron los cubanos con el gringo es el diablo? Ahora, Tú en el malecón, enfrente del edificio comercial de Estados Unidos, porque tiene un edificio de comercio en Cuba, había una cosa espantosa en contra de los yanquis. En las escuelas les recitaban eso. ¿Cómo los pobres cubanos, cómo han vivido durante décadas? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se convertirá de nuevo Cuba en el burdel de los gringos? No lo creo. Híjole, pues no lo sé, creo. Porque eso era antes Pero mira, de la Revolución Cubana. los extranjeros van allá y ¿A se eso? encuentran- pues, ¿A sí, eso? y en el régimen comunista, entonces, pues... Ahora, en un día clarito, así On a así, clear sí. day. Exacto. En You un can día, see forever. en un día clarito, desde una estación en Cuba, le sintonizas y desde Miami sí alcanzas a oír esto, mira. Eso sí traspasa cualquier barrera. Y los Rolling Stones tocan Sí. el viernes. Eso es un evento histórico. Ellos ya lanzaron en su página con voz de Mick Jagger. Será un evento histórico para nosotros. Espero que para ustedes también lo sea. El próximo viernes los Rolling Stones tocan en Cuba. Vamos a corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio con la siguiente nota. ¿Qué le pasa a Cintia Clitbo? Lo averiguaremos regresando. Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Queridos chairos, ya sé que hablar de Cuba es así como... No, Cuba es incuestionable, es muy chistoso, muy liberales, hay que abrir, hay que cuestionar todas las ideas, pero no, Cuba es incuestionable. Empiezo a decir de Cuba, ¿y sabes qué? Y ya, porque como no tienen otro argumento, eres un imbécil. Oye, y si escucharas las historias de los cubanos que viven en el exilio, que salieron durante el régimen castrista a Miami o Estados Unidos, que yo conocí varias historias de esas, porque viví en Miami. Pues sí. Pobres, son de terror las que pasan para mandar medicamentos
dinero, ayuda para sus familiares que han quedado varados en esa isla, donde no pasa el tiempo. Que en el Che algún Guevara sentido, para ellos es un gran enemigo. Es un asesino Ajá. en serie. y donde Ajá. aunque no haya analfabetismo y coman 3 veces al día, faltan muchas cosas necesarias para las personas que sí van en contra de lo que dicen los derechos humanos que debe tener un ser humano para vivir día a día, ¿eh? Pues sí. Las historias son de terror, en verdad, y se te enchina la piel y se te encoge el corazón cuando escuchas lo que pasa en estos cubanos en el exilio, cómo salieron y cómo le hacen para medio ayudar a su familia desde lejos. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.